Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Luego de la derrota en Trujillo por 2-0 frente a la Universidad César Vallejo, que jugó con 9 futbolistas por 45 minutos, el plantel del Sporting Cristal llegó a Santiago de Chile para medirse este martes en la tarde en San Carlos de Apoquindo a la Universidad Católica por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para este partido, Roberto Mosquera viajó con todo lo que tiene para levantar cabeza luego de otra derrota en el debut ante el Flamengo y tratar de sumar puntos valiosos de visita que le permitan luchar por la clasificación a la siguiente ronda del torneo o por lo menos a la Copa Sudamericana. Sin embargo, a la llegada del plantel celeste se pudo registrar el nerviosismo y presión que estarían sufriendo algunos de los futbolistas bajopontinos. Esto se evidenció en el criticadísimo John Jairo Mosquera, que le respondió y casi se abalanza sobre los fanáticos rimenses que se apersonaron hasta el hotel de concentración del equipo celeste. Si bien los hinchas de Cristal usaron palabras subidas de tono y exigían que suden la camiseta para sacar buenos resultados, la reacción del atacante colombiano es una muestra clara del mal ambiente que se vive alrededor del equipo dirigido por Roberto Mosquera, y que dicho sea de paso, la gran cantidad de hinchas y hasta parte la prensa piden su renuncia si no sacan un buen resultado en Chile. El partido entre celestes y cruzados está programado para este martes 12 de abril a las 5:15 de la tarde, hora peruana, en el estadio San Carlos de Apoquindo, donde dicho sea de paso, perdieron el fin de semana frente a La Serena por 2-0. De hecho, el tetracampeón chileno viene peor que los cerveceros, ya que perdieron 6 partidos de los últimos 7 encuentros, por lo que los peruanos tienen una gran chance de sacar una victoria de visita en Libertadores luego de más de 3 años, cuando en el 2019 el Sporting Cristal ganara en Paraguay frente a la Olimpia. Veremos entonces cómo nos va, aunque por lo escuchado al técnico Roberto Mosquera, vamos con toda la fe del mundo. Esto para mí no es una crisis, no como dicen tanto, ¿no? No sé por qué tanto polvo. Difícil es llegar a un equipo que está último, el 2020. Eso es terrible. O llegar al 2012 cuando está 7 años sin campeonar Cristal. Esto es revertible. Y comenzamos con Católica. Gracias. Luego de caer goleado en Huancayo por 3-0 contra el ADT de Tarma, el Sport Boys del Callao está en plena crisis futbolística. Penúltimos en el torneo Apertura, con apenas 5 puntos de 27 disputados, alguien tenía que pagar los platos rotos, por lo que al parecer habría sido el técnico uruguayo Walter Fiori, ya que se supo que luego de la derrota del domingo, el entrenador Charrúa habría renunciado al equipo rosado. Así lo mencionó el periodista deportivo Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter. Confirmado, Walter Fiori renunció a la dirección técnica del Sport Boys. Lo peor vendría en horas de la tarde, ya que se filtró en redes sociales las planillas con los sueldos que le pagan al plantel completo del Sport Boys, desatando la furia en los fanáticos chalacos, y al parecer esto también habría indignado a los jugadores rosados. Así lo mencionó el periodista deportivo Diego Sotomayor en sus redes sociales. Algunos futbolistas se reunirán con la administración para dar un paso al costado debido a que se publicaron en redes las remuneraciones de cada uno de ellos. Aseguran que se atenta contra las familias. Si bien lo primero es ilegal e incluso podrían tomar acciones al respecto, lo segundo no es raro. Los delincuentes disfrazados de hinchas del Boys desde siempre tienen la costumbre de amedrentar a quien se les ponga enfrente, sin importar el daño que puedan causar. Antes han amenazado a los jugadores rivales, a los locales, árbitros, familiares, dirigentes. Todo esto con la venia y condescendencia de los organizadores, de los dirigentes, de la prensa y de toda la sociedad futbolística peruana. ¿Hasta cuándo seguirán estos hinchas a hacer lo que les da la gana? Esa es una pregunta
que deberían resolver de una vez por todas, porque algún día puede que la sangre llegue al río, y recién allí se dejarán de hacerse los locos y empezarán a extirpar a esta gentuza de nuestro balompié. Luego de la victoria por 3-2 frente a Luxemburgo, nuestra selección peruana de fútbol sub-17 cayó goleada por 3-0 en su segundo partido por el cuadrangular internacional Albania 2022. Precisamente perdimos frente al anfitrión. El equipo blanquirrojo poco pudo hacer ante la ofensiva albana, que se impuso por un claro 3-0 en el Cames National Training Center con tantos de Dean Branic y un doblete de Flavio Sulejmani. Los 3 goles llegaron en los últimos 15 minutos de juego. Para cerrar estos amistosos, enfrentaremos a Irlanda del Norte el próximo jueves 14 de abril. Recordemos que esta selección de la bicolor nos representará en el Mundial de la categoría a desarrollarse en nuestro país el próximo año. Luego de anunciar con bombos y platillos por el Pasquín Líbero que el amistoso de la selección peruana previo al repechaje sería frente a la interesante selección de Marruecos y que incluso luego fue rebotado en todos los medios, al parecer no estaría al 100% confirmado, ya que tal como se los advertimos en un video anterior, aún faltaba la confirmación de la Federación Peruana de Fútbol. Ante esto, el gerente de selecciones nacionales, Antonio García Pae, habló en Nenín lo sabe de Radio Ovación lo que se sabe de este amistoso. Ya se habla de un partido confirmado para el 5 de junio contra Marruecos. ¿Eso es oficial? No es cierto eso. No. Marruecos es una de las propuestas que no es cierto. ¿Ya? Marruecos es una de las propuestas que se había estado manejando, pero no hay nada cerrado y yo te digo que no es una de las propuestas que están cercanas a realizarse. Eso hay que estarlo con calma también. Tenemos 5 o 6 posibilidades que se van a ir evaluando en algunos días. ¿Se puede saber qué otras opciones son? ¿Alguna o no? Sí, lo que pasa es que si yo te digo nombre, mañana sale en primera plana como que ya es un hecho, ya ocurrió con Marruecos. Correcto. Por otro lado, el periodista deportivo Gustavo Peralta menciona cuál sería la otra opción en caso no se llegue a concretar el amistoso contra Marruecos. ¿Qué pasaría si es que por esas cosas, porque el empresario es el que tiene que confirmar el tema de los partidos, porque además Marruecos mañana le va a reconfirmar al empresario el tema de su calendario, pero si se cayera en este caso lo de Marruecos, sí, el plan B que se tiene es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Si no se firma con Marruecos, podría ser Nueva Zelanda. Exactamente. Podría ser. Como se recuerda, la selección peruana de fútbol deberá enfrentarse al ganador de la llave entre Australia o Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio en Doha, Qatar, por lo que de ganar ese duelo clave estaríamos ocupando el grupo D del Mundial de Qatar 2022 junto a Francia, Dinamarca y Túnez. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kike Cardosa, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Airan Donaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Siguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, DJ Franco Jiménez, Cristian Ugarte y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión, y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!